Sesión 3. Funciones matemáticas para el diseño o síntesis de levas. Existen funciones matemáticas estandarizadas que nos proporcionan movimientos previamente definidos que pueden satisfacer los requerimientos de movimiento de un seguidor y su leva. Como se verá más adelante, no todas las funciones matemáticas son adecuadas para el diseño de levas. Primeramente, el enfoque del diseño de levas exige tomar en cuenta las derivadas superiores de las funciones. En el enunciado de la ley fundamental del diseño de levas, se especifica la continuidad en las derivadas superiores, por lo que algunas de las funciones que pueden cumplir con estas especificaciones son las conocidas como curvas o funciones completas. Dentro de las funciones o curvas completas, pueden clasificarse como curvas periódicas, cíclicas o infinitas. Las curvas periódicas o infinitas se reconocen porque tienen un número infinito de derivadas. Por ejemplo, una curva que esté definida con una función cíclica como el seno, su derivada siguiente contendrá un coseno, si se vuelve a derivar, contendrá una función seno nuevamente, y así sucesivamente de manera infinita. Esta es la razón por la que las funciones son llamadas funciones periódicas. Estas funciones también son llamadas funciones estándar, dado que están definidas de una única forma y ya no son modificables. Entre las funciones cíclicas y periódicas, encontramos a las curvas cicloidales, armónicas simples y armónicas modificadas. Las curvas cicloidales y armónicas simples incluyen funciones completas. Las funciones completas se utilizan para alcanzar elevaciones totales o completas del seguidor, y se reconocen porque el valor de la primer derivada, es decir, el valor numérico de la velocidad de la función, siempre comienza en 0 y termina con un valor también de 0. Las funciones completas pueden ser de elevación y pueden ser de retorno. Las curvas finitas se conocen también como funciones no estándar. Estas curvas se caracterizan por estar definidas como una función polinomial de grado n. Este grado n es el exponente de mayor número a la que está elevado un término de la función polinomial. Como el exponente de grado n es un número finito, la función principal de desplazamiento se degrada en un número menor cada vez que se deriva, por lo tanto, tendrá tantas derivadas como el número del exponente n. Las semifunciones son utilizadas para conseguir elevaciones parciales del seguidor durante la elevación, o para descensos parciales durante el retorno. Las semifunciones son más convenientes en el diseño de perfiles de leva con eventos de velocidad constante en su diagrama de desplazamiento, tanto en la elevación como en el retorno. Las semifunciones se reconocen porque una de sus fronteras, en su primer derivada, es decir, en la velocidad, tiene un valor diferente de 0. Esta frontera puede ser la inicial o en la frontera final, dependiendo si la semifunción es de elevación o de retorno. Las curvas cicloidales y armónicas simples también incluyen funciones medias, y se conocen como semiarmónicas y semicicloides. Las semifunciones pueden ser finitas al diseñar las funciones polinomiales para una elevación parcial. Esto se realiza con los valores de frontera específicos de acuerdo al diseño que se desea lograr. Son también funciones polinomiales de grado n, por lo tanto se derivan hasta un número limitado de veces. Funciones matemáticas para el diseño cinemático de levas. Funciones completas. En la imagen se presenta la familia de funciones matemáticas cicloidales de tipo completo para elevación. En la parte izquierda de la imagen se muestran 4 funciones matemáticas. La primera ecuación representa la función de desplazamiento para la curva cicloide completa de elevación. Los nombres que toman las funciones matemáticas son las siguientes. S representa la función de desplazamiento. ds en dθ es la primer derivada de la función de desplazamiento, y se conoce como la velocidad de gráfica. d cuadrada s en dθ cuadrada es la derivada directa siguiente de la velocidad y se conoce como la aceleración de gráfica. d cúbica s en dθ cúbica es la derivada directa siguiente de la aceleración y se conoce como el jalón de gráfica. En la parte derecha de la imagen se muestra el comportamiento gráfico de las funciones matemáticas expresadas en la izquierda de la imagen. La variable s representa el valor del desplazamiento o elevación de acuerdo a la función, en este caso, a la función cicloidal. El parámetro L representa la máxima elevación que se alcanzará con esta curva, es decir, el valor de la variable S máxima. El parámetro pi, como argumento de la función, seno o coseno, es el valor de pi en unidades de radianes. La variable θ representa el valor de giro de la leva, medida a través de la abscisa, o eje de las X. Puede tener cualquier valor entre 0 y 360 grados. El parámetro beta es el valor constante, medido en grados de rotación de la leva. Indicará la duración máxima total en rotación de leva que dure la función cicloide.
Si se grafica la primer función, el desplazamiento S, su comportamiento se expresa por medio de la curva en color azul, en la imagen de la derecha. En la imagen de la izquierda, la segunda función, ds en dθ, su comportamiento gráfico se localiza en la izquierda en la curva de color rojo. La tercera función, d cuadrada s, en dθ cuadrada, su comportamiento gráfico se encuentra en la gráfica con un color verde. La última función, d cúbica s, en dθ cúbica, su comportamiento gráfico se encuentra en la gráfica de la derecha en color morado. Las funciones graficadas en la pantalla, se dice que son normalizadas, dado que se expresan sus valores máximos entre -1 y +1. Estos valores gráficos son de referencia y tendrán valores distintos al aplicarlos a un diseño en particular. Observando el comportamiento gráfico de ds en dθ, la primer derivada del desplazamiento, es decir, su velocidad, se observa que el valor numérico de la frontera inicial tiene un valor de 0. La frontera inicial se encuentra en un valor normalizado de θ entre beta de 0. El valor numérico en su frontera final es también de un valor de 0, por lo que esta curva se identifica como curva completa. La ubicación de la frontera final, se encuentra en un valor normalizado de θ entre beta igual a 1. El comportamiento gráfico nos indica también que el valor máximo de desplazamiento es de una cantidad normalizada de 1, y se encuentra localizado a un valor normalizado de θ entre beta de 1, es decir, al final de la gráfica o en la frontera final. El valor máximo de la velocidad es de un valor normalizado de 1 y se encuentra ubicado a un valor de rotación normalizado de la razón de θ sobre beta igual a 0.5, es decir, al 50% de la rotación de leva que ocupa esta función cicloidal. Los valores máximos y mínimos de los dos restantes parámetros, se encuentran con los mismos criterios. En la imagen se presenta la familia de la curva cicloide completa para el retorno. Se compone de 4 funciones matemáticas y su respectivo comportamiento gráfico. Curva o función armónica simple completa para la elevación. Curva o función armónica simple completa para el retorno. Curva o función armónica modificada completa para la elevación. Se conoce también como armónica de doble periodo. Curva o función armónica modificada completa para el retorno. Se conoce también como armónica de doble periodo. Movimiento trapezoidal modificado de aceleración constante. Es una curva completa para la elevación. Es una curva con valores de aceleración constante, tanto positivo como negativo. Se divide en secciones, 5 en total, de manera que cada sección se rige por 4 ecuaciones. El segmento total está gobernado por 20 ecuaciones totales. Son curvas eficientes debido a su valor de aceleración relativamente bajos. Son utilizadas para su análisis en computadora por su complejidad. Movimiento trapezoidal modificado de aceleración constante. Es una curva completa para el retorno. Solo se muestra el comportamiento gráfico. Este segmento también se rige por secciones, teniendo en total 20 ecuaciones para el retorno. Movimiento senoidal modificado. Es una curva completa para la elevación. Se divide en secciones, 3 en total, de manera que cada sección se rige por 4 ecuaciones. El segmento total está gobernado por 12 ecuaciones totales. Son curvas eficientes debido a su valor de aceleración relativamente bajos. Son utilizadas para su análisis en computadora por su complejidad. Movimiento senoidal modificado de retorno. Solo se muestra el comportamiento gráfico. Este segmento también se rige por secciones, teniendo en total 12 ecuaciones para el retorno. Función polinomial 345. Movimiento o función para la elevación. Es una curva completa. Denominada así por los exponentes de los términos presentes en la función de desplazamiento. Función polinomial 345. Movimiento o función para el retorno. Es una curva completa. Denominada así por los exponentes de los términos presentes en la función de desplazamiento. Función polinomial 4567. Movimiento o función para la elevación. Es una curva completa.
denominada así por los exponentes de los términos presentes en la función de desplazamiento. Función polinomial 4, 5, 6, 7. Movimiento o función para el retorno. Es una curva completa, denominada así por los exponentes de los términos presentes en la función de desplazamiento. Función polinomial de octavo orden o de octavo grado. Movimiento o función para la elevación. Es una curva completa, denominada así por el número de exponente máximo contenido en la función principal de desplazamiento. Función polinomial de octavo orden o de octavo grado. Movimiento o función para el retorno. Es una curva completa, denominada así por el número de exponente máximo contenido en la función principal de desplazamiento. Semifunciones. Además de los movimientos completos de elevación y retorno, se cuenta con movimientos estándar de media elevación o medio retorno. Se trata de curvas para las que una de las fronteras posee una pendiente diferente de cero y se puede usar para combinarse con el movimiento uniforme o de velocidad constante. Se puede reconocer una primera porción o primera semicurva de elevación. Una segunda semicurva de elevación. La unión en sus fronteras de estas dos semicurvas, darían técnicamente una curva completa. Matemáticamente son curvas de medio periodo. El mismo criterio se aplica para las semicurvas de retorno con una primera porción de retorno y una segunda porción de retorno. Funciones semicicloides. Movimiento primera porción de semicicloide de elevación. Sus funciones matemáticas y su comportamiento gráfico de cada una de ellas. Movimiento segunda porción de semicicloide de elevación. Movimiento primera porción de semicicloide de retorno. Movimiento segunda porción de semicicloide de retorno. Funciones semiarmónicas. Movimiento primera porción de semiarmónica simple de elevación. Movimiento segunda porción de semiarmónica simple de elevación. Movimiento primera porción de semiarmónica simple de retorno. Movimiento segunda porción de semiarmónica simple de retorno.